En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. En este programa haremos un recorrido con temas científicos, tecnológicos, educativos y culturales propios para la actualización de profesionales y estudiantes. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la ciencia, la educación y la cultura. Muy buenos días para nuestros amigos de las Américas, muy buenas tardes o buenas noches en los demás continentes. Un saludo cordial para todos nuestros queridos amigos que nos visitan hoy en este programa. Gracias por estar pendientes de él. Les recordamos que este programa se transmite de 10 a 11 de la mañana y luego por la noche se es retransmitido de 10 a 11 de la noche también. De todas maneras, estamos nuevamente con ustedes. Quiero presentar un cordial saludo a nuestra querida amiga Lina San Martín, que nos acompaña hoy. E igualmente un saludo para don Abraham Varila, lo mismo para doña Zoila Carvajal Armario, igualmente para todas aquellas personas que nos están asistiendo. Un saludo cordial para mi compañero, el doctor siempre me enredo, para mi compañero de programa. Quiero presentar también un saludo a María Teresa González en Pereira, que ojalá me recupere de su enfermedad. Igualmente para mi hija en China, en Chengdu, China, Isabel Cristina Hernández González. Igualmente para mi sobrina en Houston, Texas. E igualmente para mi prima en Nueva York, Andrea Borja. De todas maneras, a todos los amigos que están con nosotros hoy, les queremos presentar un programa muy interesante que se llama Materia Condensada. Es un poquito complicada de entender, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que el rigor y el bagaje científico sea escuchado plenamente. Les ofrecemos nuestros más sinceros agradecimientos nuevamente por estar con nosotros. Doctor Bedoya. Doctor Hernández, muchas gracias por estar en el programa conmigo. Saludos a todos los videoyentes y sintonizantes y amigos de Colombia y del mundo. Muchas saludos a Solia Isabel Carvajal Armario, directora ejecutiva de Zipa, Círculo de Periodistas de Antioquia. Saludos también a Abraham Varila Saavedra, director de Radio Zipa Estéreo. Saludos a Dina María San Martín Badilla, locutora profesional que nos acompaña desde el máster. Saludos también a Ana Milena Aguirre, practicante de periodismo. Saludos a todo el grupo de apoyo en Radio Zipa Estéreo. El derecho de autor es sagrado y universal, hace parte de los derechos humanos. Hoy, con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas. Hoy con el tema materia condensada. Frase célebre. La fuerza gravitacional atrae la luz porque los fotones tienen energía. Entonces el espacio se involuciona, el tiempo se ralentiza y todo el universo se curva por la acción gravitatoria de cuantas partículas masivas y energéticas existen en él. Guillermo Hernández Reyes. Los subtemas que vamos a tratar hoy de materia condensada son importancia, equivalencia de masa-energía,
fórmula, partículas indivisibles, clasificación de las partículas y más. Doctor Hernández, ¿por qué estamos hablando hoy de materia oscura? Materia condensada. Bueno, mire, buenos días. La verdad es que la idea de qué es una partícula no se limita a los constituyentes elementales del universo. Bajo ciertas circunstancias, las excitaciones colectivas de un material se comportan como si fueran partículas elementales, con cierta masa, carga y spin. Esta variedad, sin embargo, ha resultado ser mucho mayor de lo que las partículas fundamentales conocidas tenemos en la naturaleza. Llamamos material a un sistema físico compuesto por cientos de miles de trillones de partículas, pero esta simple observación hace imposible entender propiedades como, por ejemplo, la superconductividad, la superfluidez. A partir de una descripción puramente microscópica es imposible poderlo hacer. Una proyección clave para estudiar tales fenómenos es la idea de cuasipartículas, que como usted recordará, doctor Bedoya, en algún programa hicimos un programa sobre cuasipartículas precisamente. Este tema del que ya, como digo, hablamos en otros programas anteriores meses. Dichas cuasipartículas son excitaciones colectivas de múltiples átomos o electrones que sin embargo obedecen a ecuaciones idénticas a las de una partícula puntual, pero de cierto tipo diferente. Doctor Hernández, ¿por qué los científicos investigan las llamadas cuasipartículas? Bueno, en los últimos años se ha venido investigando varios tipos de cuasipartículas que carecen de un análogo en el modelo estándar. Como ustedes saben, tenemos un modelo estándar de las partículas y en él aparecen todas las cuestiones sobre el tema, pero en el caso de las cuasipartículas está un poco distante y no hay un análogo con relación a eso porque son, como decir, virtuales, ¿no? Entonces no aparecen llenamente. Esta sorprendente multiplicidad ha ampliado de manera insospechada los horizontes de la física de materiales o de la masa condensada. Buena parte de las ideas que condujeron al mecanismo de Higgs se originaron en la física de la materia condensada. Su historia ayuda a entender desde otra perspectiva una de las piedras angulares de la física de partículas. El hallazgo del bosón de Higgs, descubierto en el CERN, confirmó el mecanismo escogido por la naturaleza. Esto no lo escogimos los investigadores ni nada, sino ya la naturaleza lo había establecido, ¿no? Por tanto, nosotros únicamente lo hemos encontrado. Este mecanismo para dotar de masa a las partículas elementales, dicho mecanismo se basa en una idea clave de la física, la ruptura espontánea de la simetría. Su origen se encuentra estrechamente ligado a los esfuerzos por entender la superconductividad. Philip Anderson desempeñó un papel crucial a la hora de estudiar tales ideas en materia condensada. Así que este señor dio un paso adelante con relación al tema que estamos tratando y fue maravilloso. Correcto. Doctor Hernández, ¿por qué es tan importante investigar y descubrir nuevas partículas? Bueno, en la física de partículas fueron muy importantes los trabajos, por ejemplo, del japonés Yoichiro Nambu y del británico Jeffrey Goldstein. Algunas de las claves del mecanismo de Higgs pueden retrotraerse a los trabajos del matemático y físico suizo Ernst Sturm-Kellenberg, quien en 1938 formuló una versión de la electrodinámica con fotones masivos. Cuando hablamos aquí de fotones masivos, estamos hablando de una masa relativista, porque los fotones no tienen masa originalmente, son nulas, o masa cero, que también se dice, pero en el caso de acá estamos hablando cuando un bosón, un fotón,
tiene una pequeña energía, por ejemplo, para el caso del bombillo que se está transmitiendo, la luz se está produciendo, y otra cuando son rayos X que son mucho más fuertes el fotón, o cuando es rayo gamma que es muy duro, ya muy fuerte. Así que entonces hacer esa aclaración. Pero todo este adelanto sobre lo que hoy llamamos materia condensada y el campo del bosón de Higgs se dio por las investigaciones en 1913 del neerlandés Heike Emhones, perteneciente a Países Bajos. Este científico fue el descubridor de la superconductividad, quien especulaba con la posibilidad de usar bobinas superconductoras para producir campos magnéticos mucho más intensos que los obtenidos con los electroimanes más potentes del mundo. Casi un siglo después, dicha técnica se amplía en la construcción del gran colisionador de hadrones en el CERN en Europa. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración cuando estamos hablando del CERN. CERN está con una C, una E, una R y una N, pero resulta que eso es Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, pero está con R porque resulta que en francés se dice recherche, para investigar, ¿no? Investigación, recherche. Así que entonces por eso aparece CERN con R. Ahora bien, este centro desempeñaría un papel fundamental en el hallazgo del bosón de Higgs en el 2012, que fue cuando se encontró por primera vez este bosón. Aquí hay que entender una cosa interesante, y es que el señor Peter Higgs, inglés, una tarde iba por una loma, paseando por una montañita, una campiña, y le vino a la mente la idea de ese bosón que debería existir en la naturaleza. Obviamente esas cosas no aparecen así como así, sino que él venía investigando sobre ese tema durante años y determinó o predijo que podría existir la partícula en un momento determinado, que sería la que finalmente iría a acompañar con el campo de Higgs a producir masa, ¿no es cierto? Así que entonces, haciendo esa claridad, vamos a continuar. Doctor Hernández, el acelerador de hadrones ha descubierto muchas partículas, pero ¿cómo demostrar su importancia? Bien, a partir de este momento voy a referirme un poco a la equivalencia entre masa y energía, que fue dada por la expresión E igual M. La expresión es una E mayúscula, igualdad, M minúscula, C mayúscula y cuadrado. Esto es la expresión ms, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado de la relatividad de Albert Einstein. En un principio, dicha expresión estuvo sujeta a ciertas interpretaciones. Resulta, queridos amigos oyentes, que Albert Einstein en Alemania era odiado, pues lo hicieron odiar los nazis, que porque era de descendencia judía, y entonces todos los científicos se pusieron en contra de él y no querían aceptar sus ideas cuando realmente eran maravillosas. Entonces la teoría estuvo entredicho mucho tiempo, pero finalmente, aunque ya actualmente, por ejemplo, las consecuencias para la teoría de partículas de dicha ecuación están suficientemente claras, sin lugar a dudas, y digo, esta expresión está bien demostrada desde un punto de vista experimental. Esta fórmula establece que la energía de un cuerpo en reposo, o sea, E, se puede calcular como la masa m multiplicada por la velocidad de la luz, que es c al cuadrado. Es decir, todo cuerpo en reposo con masa tiene un tipo de energía asociada, esto es, energía en reposo. Similarmente, cualquier cosa que tenga energía exhibe una masa correspondiente m dada por su energía E dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Doctor Hernández, ¿por qué es tan importante para la ciencia la equivalencia masa-energía en el tema de hoy? Pues mire usted, Einstein planteó la ecuación EMC sobre C al cuadrado debido a la velocidad de la luz, que es un número muy grande en unidades cotidianas. La fórmula implica que incluso un objeto cotidiano en reposo con una cantidad
ínfima de masa, posee una cantidad muy grande de energía intrínseca, esto es, allá interiormente. Por ejemplo, un protón tiene una energía en reposo que puede parecer muy poca, pero que es bastante si se toma en cuenta que en la cabeza de un alfiler caben miles y miles de millones de protones y toda esa energía que contienen miles y miles de trillones y trillones de protones en un centímetro cuadrado de lado. Las transformaciones químicas nucleares y de otra energía pueden hacer que un sistema pierda parte de su contenido energético y por tanto una masa correspondiente sea liberada. Por ejemplo, su energía en luz radiante o energía térmica. Digamos, cuando un fotón toca en una órbita, un electrón con un fotón se toca, salta en la órbita y al subir tiene una energía diferente. El otro electrón que está arriba, como tiene una energía igual, lo repele inmediatamente porque tiene carga negativa también. Y entonces él trata de volver a su lugar, pero al no poder volver, se sacude, vibra violentamente y se libera de esa energía, de esa chaqueta de energía, y entonces produce un fotón. O sea, la luz que estamos viendo del bombillo, continuamente está sucediendo eso, para que los oyentes por favor vean eso. De hecho, gracias a la equivalencia masa-energía ocurren fenómenos como la fisión nuclear. Como ustedes ya recuerdan en muchos programas que hemos tenido acá, la fisión es cuando un neutrón, que es neutro, golpea un núcleo de uranio, por ejemplo, y este se divide en dos partes y salen 3 neutrones. Cada neutrón de esos golpea otro átomo más adelante y lo divide también en 3 y así sucesivamente, y se va haciendo una cadena que es una reacción en cadena nuclear. Por supuesto, la cantidad de energía es espantosa que sale de con una cabecita de un alfiler, produce una explosión espantosa. Así que entonces, pues es una energía maravillosa. La fusión con mayor veras, porque la fusión tiene en lugar de que se fisiona un átomo hacia afuera, o sea, se subdivide en otros, aquí es lo contrario, se conjuntan, se fusionan, se juntan unos con otros para formar un núcleo mayor y por tanto emite mayor cantidad de energía. Mientras una bomba atómica normal y corriente, por ejemplo, por decir la de Hiroshima, que tenía 17 kilotones, un kilotón equivalía a 1000 toneladas de dinamita, ¿no es cierto? Pues es el equivalente. Cuando hablamos de ese kilotón, es diferente ya una bomba que tiene megatones, o sea, millones de toneladas de TNT. Por tanto, la explosión es mayor, la temperatura mayor, bueno, todo es mayor. Y como ustedes saben, la fusión es la responsable de nuestro Sol y de las demás estrellas en el universo para que brillen tan intensamente como lo hacen continuamente, ¿no es cierto? Doctor Hernández, ¿de dónde surgió la equivalencia masa-energía, que hoy está presente en este tema de materia condensada? La equivalencia masa-energía surgió originalmente de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. La presentó en su artículo de 1905 con el título el siguiente título: ¿depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía? Este fue uno de los otros 4 artículos de su año maravilloso publicados en la revista científica alemana Annalen der Physik. Einstein fue el primero en proponer que la equivalencia entre la masa y la energía era un principio general que es real y una consecuencia de la simetría del espacio y el tiempo. Es decir, que en una masa en reposo hay una enorme cantidad de energía. Una piedra con la que tropezamos, por ejemplo, por el camino, si la llevamos a la fisión o fusión nuclear, contiene grandes cantidades de energía, porque masa y energía son una misma cosa. Una consecuencia de la equivalencia masa-energía es que si un cuerpo es estacionario, tiene energía interna o intrínseca, llamada su energía en reposo, que corresponde a su masa en reposo. Cuando el cuerpo está en movimiento, su energía total es mayor que su energía en reposo.
y de manera equivalente su masa, también llamada masa relativista en este caso o en este contexto, es mayor que su masa en reposo. Esta masa en reposo también se llama intrínseca o invariante porque sigue siendo la misma independientemente del movimiento, incluso para las velocidades externas o la gravedad considerada en la relatividad especial y general de Albert Einstein. Doctor Hernández, ¿para qué más sirve la fórmula de la equivalencia masa-energía? Bueno, mire, la fórmula de energía de masa también sirve para convertir unidades de masa en unidades de energía y viceversa, sin importar qué sistema de unidades de medida se utilicen para ello. Pero cuando hablamos de la física de la materia condensada, entendemos que esta es la rama de la física que estudia las características físicas macroscópicas de la materia, tales como la densidad, la temperatura, la dureza o el color de un material. En especial nos referimos a las fases condensadas que se nos parecen siempre en número de constituyentes en un sistema determinado, extremadamente grande o pequeño, y que las interacciones entre los componentes sean fuertes a diferencia de estar libres sin interactuar. Los ejemplos que tenemos a diario con los sólidos y los líquidos que surgen a partir de enlaces y uniones causadas por las interacciones electromagnéticas entre ellos. O sea, cuando cada átomo tiene unos electrones exteriores y estos se conectan, se atraen y se conectan con otro para formar una molécula diferente, o por ejemplo para hacer una reacción diferente, una reacción en cadena cuando tú prendes un papel y este empieza a arderse, que sigue en cadena ardiendo, o cosas por el estilo. Correcto. Doctor Hernández, ¿cómo entender qué son las fases condensadas de la materia? Bueno, entre las fases condensadas más exóticas se encuentran las de la superfluidez. Este es un término bastante interesante porque nos sale de toda magnitud que conocemos. Y el condensado de Bose-Einstein también está presente allí. Como ustedes recordarán, queridos amigos, si algunos de ustedes estuvieron en el programa sobre lo que son los diferentes estados de la materia, allí hablábamos del quinto estado de la materia y explicamos exactamente qué era ese estado de la materia. De todas maneras, tratado como el quinto estado de la materia en los que se encuentran en ciertos sistemas atómicos sometidos a temperaturas extremadamente bajas, que son supremamente bajas, ¿no es cierto? La fase, por ejemplo, superconductora exhibida por los electrones de la conducción en ciertos materiales, y las fases ferromagnéticas y antiferromagnéticas de espines en redes atómicas también lo son. La física de la materia condensada busca relaciones en las propiedades macroscópicas que se pueden medir y en el comportamiento de sus constituyentes a nivel microscópico o atómico, y así comprender mejor las propiedades de los materiales que se tienen. El tema de la materia, por ejemplo, condensada, es la rama más extensa de la física actual, y hay muchos científicos en este momento trabajando con ella y descubriendo nuevos elementos, nuevas cosas que van apareciendo. El campo de la materia condensada nació a partir de la física del estado sólido. La razón de tal nombre es que muchos de los conceptos y técnicas desarrolladas para estudiar sólidos es que también se pueden aplicar a los fluidos. Un ejemplo son los electrones de la conducción de un conductor eléctrico, que en la actualidad se ven como un tipo de líquido cuántico con las mismas características que un fluido conformado por átomos. A ver, aquí hay una paradoja, doctor Bedoya, y es el siguiente. El enfriamiento, por ejemplo, del helio llevado a una temperatura baja, casi a menos 273 grados centígrados, o mejor dicho, grados Kelvin, ¿no es cierto? Es tal que este no se vuelve sólido, sino se vuelve líquido. Y ese líquido es tan increíble
que ya ni siquiera se cae, se va al fondo como el líquido que siempre forma una estabilidad en el recipiente. No, este coge por las paredes del recipiente de para arriba, hasta que llega al borde y se riega. O sea, es tan increíble la superfluidez de esto que hace posible una cantidad de cosas, entre otras, que pierda toda la acción de cómo frenarse la energía para que viaje, así que podrá viajar a altísima velocidad, y entonces por eso hoy en día muchos aparatos ya tienen este sistema y viajan a unas velocidades increíbles. Correcto. Doctor Hernández, ¿de dónde proviene la posibilidad de que se cree la masa de un cuerpo? Bueno, digamos que la pregunta de rigor sería más bien ¿de dónde proviene la creación de la materia que hoy está condensada? Bien, la recreación de masa es la conversión de partículas subatómicas en otras partículas más masivas. Si estas partículas se desintegran, entonces este proceso será inverso, un derroche de energía radiante y lumínica en la aniquilación de pares de energía, por ejemplo. La creación de la masa es posible gracias a la equivalencia entre masa y energía, como ya hemos dicho, aunque siempre se satisface el principio de conservación de la energía en su forma relativista. Ya en las partículas sin masa son conocidas como bosones, y las que así lo tienen son los fermiones. Usualmente este proceso es considerado de conversión de dos bosones, digamos fotones, en fermiones. El requerimiento para que sean creados un fermión y un antifermión es consecuencia de la conservación del número leptónico. Por tanto, la materia puede ser creada a partir de dos fotones, por ejemplo, que ahora hablamos que puede ser duro o blando el fotón, entonces tiene más energía el uno que el otro, ¿no es cierto? Correcto. Doctor Hernández, ¿qué tan importante es la conservación de ese número leptónico? Bueno, para crear un par electrón-positrón, recuerden que el electrón es el normal y corriente, mientras que el positrón es la antipartícula del electrón. Mientras el electrón tiene carga negativa, el positrón tiene carga positiva, y hoy en día la medicina lo está utilizando en escáneres, por ejemplo, maravillosos por positrones, ¿no? Es maravilloso eso. El total de la energía de los dos fotones debe ser al menos de 2 masas electrónicas por velocidad de la luz al cuadrado, o sea, 2 por 0.511 megaelectronvoltios. Esto es una cantidad enorme de electronvoltios. Esto es igual a que cada electrón tenga una capacidad de 1,022 megaelectronvoltios en su masa electrónica. Digamos, la masa es el electrón y C, pues como ya hemos dicho, la velocidad de la luz. Es la velocidad de la luz en el vacío, ¿no es cierto? Para recalcar eso, no aquí normalmente, sino en el vacío. La creación de pares más masivos, como por un protón y un antiprotón, requieren fotones con energías de mucho más potencia, por ejemplo, como de 1.88 gigaelectronvoltios. Ya estamos hablando de miles de millones, ¿no? O sea, en rayos gamma duros. Sin embargo, estoy hablando de conversiones de partículas y energía ya establecidas. Vamos a hablar de cómo se transfiere masa del bosón de Higgs a las partículas común y corriente. Pero antes de todo voy a comentarles qué es el bosón de Higgs y qué son los fermiones. Bien, todas estas son partículas elementales o fundamentales, es decir, son partículas que ya no se pueden dividir más. Se llega a un punto de división y división y división, hasta que llega a un punto en que esa es la última partícula que ya no se puede dividir más, pues por ahora, ¿no? Nosotros y todos los que observamos en el universo estamos formados por átomos, los cuales tienen un núcleo rodeado por electrones, por ejemplo. Así que esta parte es la importante de tener en cuenta, porque de esos átomos se hace todo, incluso que nosotros estemos aquí conversando, estamos unidos por los átomos, ¿no? Correcto. Doctor Hernández, ¿cuáles otras partículas ya no se pueden dividir más?
Bueno, mire, el electrón es una de esas partículas que ya no se pueden dividir más. Sin embargo, el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Y esas partículas sí que se pueden dividir hasta llegar a los quarks, que están dentro de los protones y neutrones, y que hasta el momento no se pueden dividir más. A ver, en el caso de los quarks se ha venido discutiendo mucho la posibilidad de que de pronto dentro de cada quarks haya otra partícula. Yo incluso en algún artículo científico mío hice algunas ideas de que adentro podrían haber unos rizones, unos cuertinos, unas cosas muy pequeñas. Por una sencilla razón, porque cuando decimos que energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, estamos hablando de que una masa cuando se acelera a la velocidad de la luz se convierte en energía pura. No quedan particulitas sino fotones sin masa. Como resultado no pueden llegar allá quarks, tendría que desintegrarse en algo más. Así que los quarks todavía son muy grandes comparativamente con los fotones. Así que entonces por eso yo he escrito un artículo parecido a eso, pero eso no quiere decir que yo tenga la razón ni nada, sino especulación dentro de las investigaciones que uno hace, que son muy pobres, pero que de todas maneras, de alguna manera, sirven para los demás. A ver, los quarks y los electrones son los que llamamos fermiones. Los fermiones son las partículas que forman la materia, o sea, la que nos forman a nosotros. En física fundamental ya conocemos dos tipos de partículas. Por un lado están los fermiones y por el otro los bosones. Esta distinción la hacemos por una calidad de ellas una cualidad de ellas muy particular que se llama el spin, que es un giro sobre sí mismo, ¿no es cierto? El spin es una característica física como por ejemplo lo de la carga eléctrica que está relacionada con el momento angular cuántico. Así pues, las partículas que componen la materia son los fermiones que tienen un spin medio. Esto es, por ejemplo, más medio, menos medio, cuando hablamos de un electrón que tiene apuntando su spin hacia arriba o su spin hacia abajo. Entonces cambia y hay eso, pero siempre son medios, ¿no es cierto? Correcto. Doctor Hernández, ¿cuáles otras partículas podríamos hablar hoy en este programa? Bueno, de otra parte tenemos los bosones que tienen un spin entero y que son las partículas responsables de la fuerza. A ver, para que ustedes sepan, por favor, los bosones son aquellas partículas que transportan la fuerza o la interacción. Esto es con la cual se puede pegar a otra, se puede juntar a otra, se puede llegar a otra. Los bosones generalmente algunos no tienen masa, otros sí, bueno, pero de todas maneras los bosones son muy particulares. Es decir, digamos, están cargadas de que los fermiones son encargados de que interactúen entre ellos. Por eso un electrón con el otro se atrae y forma una molécula, y esa molécula es la que tú tienes en tus órganos y estamos armados, ¿no es cierto? Entonces eso es más o menos lo que estamos diciendo. Son como decir el pegamento que los une uno a otro. Por ejemplo, el grupo de los bosones hay varias clases según el tipo de fuerza en la que actúan. Está el fotón responsable de la luz, que es el que veníamos hablando ahora del salto cuántico, y de la interacción electromagnética, que es ese fotón, ¿no es cierto? Están las partículas W y Z, que son las que hacen la interacción débil, o sea, una fuerza que hay internamente en el núcleo. O sea, la fuerza de la desintegración nuclear de los átomos. Para que haya una desintegración nuclear, tiene que haber esta fuerza débil ahí presente. También están los gluones, que son los bosones responsables de la interacción fuerte, o sea, internamente entre los átomos. Dentro de cada protón y de cada neutrón hay unos quarks que están interactuados por unas partículas llamadas bosones, ¿cierto? Y se mantienen juntas allí de una fuerza muy grande. O sea, la interacción que une fuertemente a los quarks, que son, como ya dije antes, un tipo de fermiones. Hay otro tipo de bosón predicho por el inglés Peter Hayes en 1960, que es el que hablábamos de que iba por la campiña caminando y de pronto
le llegó a la mente la idea y bueno, algunos científicos están durmiendo y se despiertan y en la manzana en la cabeza y entonces la escriben o lo que sea. Lo importante de esto es que sepa aprovechar el momento, ¿no? El momento es muy importante. Y encontrando, esta partícula fue predicha por este científico y luego fue encontrado en el CERN en Europa en el año 2012, o sea, ahorita, hace poquito, 8 años nada más, ¿no es cierto? Más o menos, 8 o 10 años, más o menos, ¿sí? Como ya he dicho, los fotones, las partículas W y Z y los gluones tienen spin igual a 1. A ver, los gluones son los que juntan los quarks unos con otros para mantenerse allí pegamentados, o sea, unidos. Sin embargo, el bosón de Higgs es el único que tiene spin 0. Correcto, doctor Hernández. ¿Cómo se pueden clasificar toda esa inmensa cantidad de partículas que estamos conociendo? Por ejemplo, los fermiones se clasifican en 2 tipos diferentes, los quarks y los leptones. Una de las diferencias entre ellos es su carga eléctrica. Los quarks, de los que existen 6 tipos, tienen carga fraccionaria y son los que constituyen, por ejemplo, los protones y neutrones que están en el centro del núcleo. Los leptones, de los que hay también 6 tipos diferentes, tienen carga eléctrica negativa o positiva si son antipartículas. O los de carga cero o nula, que también están allí. Los electrones tienen carga negativa y sus correspondientes neutrinos no tienen carga. Otra diferencia entre ellos es que los quarks tienen carga de color y los afecta la interacción fuerte, mientras que los leptones no los afecta esta fuerza fuerte, por tanto no tienen nada que ver el núcleo con la periferia del átomo, ¿no es cierto? Así que para entender esto es muy importante que no es lo mismo la fuerza fuerte que está en el núcleo sosteniendo fuertemente para que el núcleo no se desintegre, así lo estén golpeando partículas externas y solamente con una cantidad muy alta de energía se pueda lograr. De todas maneras, a esto no los afecta, a los electrones, por ejemplo, no los afecta esta fuerza y por tanto tiene sus propias cualidades. Como ustedes escucharán, amigos oyentes, la física es una maravilla, la ciencia es preciosa, porque nos está mostrando esa belleza que la misma naturaleza está creando. Por todo el universo hay estas cosas que estamos hablando y es algo fantástico. Es un poco complicado de entenderlo porque pues, la nomenclatura y el rigor científico, el nombre científico de la partícula o lo que sea, pues tiene un problema, pero de todas maneras si usted le pone cuidado, aprende y puede trabajar con ello. Para el caso del bosón de Higgs, la que ha sido llamada la partícula divina porque es creadora de la materia, voy a darles una analogía que, aunque rústica, viene bien al caso de lo que estamos hablando. Supongan ustedes que un cubículo lleno del campo de Higgs, recuerden que un campo es algo que está aquí presente, un campo magnético nos está cubriendo aquí en este momento, por eso nos está llegando la energía de nuestro teléfono, llega la llamada electromagnética, todo lo que estamos aquí tenemos un campo y hay varios campos diferentes, ¿no es cierto? Así que entonces esa partícula, según su masa, interaccionará con el campo de Higgs, rozándose con él. O sea, como meneándose, pasándose allí, volteando de un lado para otro, hasta que rozándose con él. Así que cuanto mayor sea el roce, más campo se le pegará y se irá agrandando hasta que su masa sea mayor. A ver, suponga usted, doctor Bedoya, que entra a algún sitio, a un cuarto, donde hay mermelada o hay miel de abejas pegado en las paredes. Algo que si usted se raspalea con las paredes o algo así, o si el ambiente está lleno de eso, usted se voltea y se le va pegando más y más y más. Como la mermelada que le dan a los políticos, se le va pegando más y más, ¿no? Así que entonces esa partícula va creciendo y se va formando mayor, se va creando mucho mayor. O mejor dicho, si usted entra allí, veámoslo de esta manera,
hay un hervidero de espacio-tiempo allí, estamos hablando a 10 a la menos 44 de la longitud de Planck, de la tiempo de Planck, o arriba de la longitud de Planck. Y encontramos que allí hay un hervidero del espacio-tiempo. Aquí nosotros vemos el espacio y no vemos nada. Manejamos la mano y allá. Pero en el exterior, en la atmósfera, fuera de la atmósfera, ya no hay ese aire y por tanto usted no bate nada cuando bate la mano. Pero ahí, en ese espacio, si usted entra a las profundidades del mismo, allá internamente de ese espacio-tiempo, hay un hervidero, hay una tempestad impresionante de partículas que afloran y se hunden, salen y vuelven y entran, aparecen y desaparecen virtualmente. Y cada que el bosón de Higgs pasa por ese hervidero, por ese que es el campo de Higgs, recoge partículas y forma partículas y nace una nueva partícula en el universo. Es más o menos la idea, ¿no es cierto? Correcto. Doctor Hernández, en realidad el bosón de Higgs hace que se cree la materia aparentemente de la nada. Sí, exactamente de la nada, pues digamos no, pero sí del espacio profundo, involucionado, de donde saltan, aparecen y desaparecen partículas virtuales continuamente, como ya he dicho. Como lo dije en un comienzo, los fermiones son las partículas de las que está conformada la materia y los bosones son las que hacen la mediación entre ellas, o sea, las fuerzas que las unen. El bosón de Higgs es muy especial porque con él se explica el origen de la materia de las partículas que estamos hablando, o sea, que a él se adhieren las otras partículas proporcionalmente a la masa de ellas. Una pregunta que nos asiste a los físicos es: ¿qué argumentos teóricos llevan a predecir la existencia de una partícula atómica o subatómica? En numerosas ocasiones los físicos han predicho la existencia de una partícula subatómica como tiempo, digamos, mucho tiempo antes de que ella aparezca, que fuesen observadas, a veces por matemática, a veces por intuición del científico, pero de todas maneras la predicen. Y esto es mucho antes de ser observada, esto es de llegar al experimento y encontrarla en el experimento, pero ya estaba predicha. Es algo así como en la Biblia los que pregonaban, ¿cómo se llama? Los profetas profetizaban cosas, ¿no? Aquí estamos en el caso de la ciencia, ¿no es cierto? Los argumentos son muy variados, desde la conservación del momento hasta las propiedades matemáticas de algunos espacios algebraicos abstractos, por ejemplo, que utiliza el científico para llegar a esto. La existencia de la antimateria apareció como consecuencia de combinar las leyes de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y aquí quiero hacer una aclaración, y es que la mayoría de profesores mantienen discutiendo de que la relatividad es inferior a la mecánica cuántica, que porque no responde lo que sí responde la mecánica cuántica. Eso no tiene sentido. Son dos teorías muy diferentes, cada una en su campo, una en lo macroscópico y otra en lo microscópico. Por tanto, no tienen por qué estar peleando unos con otros. Sin embargo, últimamente se está entrando a una mecánica cuántica relativista. Esto es, que la relatividad se está juntando con, con la otra para poder explicar cosas que no hemos podido explicar hasta ahora, como la gravedad. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona qué es la gravedad, quién descubrió la gravedad, le van a decir que Newton. Cualquiera le responde que Newton. Pero es que Newton descubrió la acción de la gravedad, no qué es la gravedad. Hoy no sabemos qué bosón transporta la fuerza. Por tanto, se ha dicho que hay un bosón que debe existir, que es el gravitón, ¿no es cierto? Pero no ha aparecido, y por tanto no sabemos qué es la gravedad. Solamente cuando se junte esta relatividad con la mecánica cuántica para ver la gravedad cuántica, entonces tal vez posiblemente lleguemos a un ejemplo concreto de lo que sería qué es gravedad.
Albert Einstein decía que la gravedad era una geometría en donde se involucionaba el espacio-tiempo, un espacio-tiempo plano, por ejemplo, plano, si se pone un cuerpo encima, hunde y hiende el espacio, y si usted pone una bolita aquí, ella rueda para allá por ese espacio que quedó, por esa pendiente. Así que ese espacio, esa curvatura espaciotemporal que se creó es la que hace posible que esa gravedad ejerza su poder. Por ejemplo, es algo así como la masa le dice al espacio cómo moverse y el espacio le dice a la masa cómo... el espacio le dice a la masa cómo moverse y la masa le dice al espacio cómo actuar, digamos, qué producir. Así que entonces aquí tenemos que estos temas son, como decía en un comienzo, muy complicados, pero que si le ponemos un poquito de cuidado es agradable, y si vuelve y lo repite otro día y vuelve y lo repite, llega un momento en que usted es un experto y da una conferencia sobre eso. Eso es así. Doctor Hernández, ¿qué hizo que se pensara en un bosón como el Higgs, en un campo de Higgs? Bueno, por ejemplo, el bosón de Higgs fue propuesto para reconciliar la masa de las partículas con existencia de ciertas simetrías que implican la aparición de las interacciones de estas fuerzas. La física teórica del siglo XX se caracterizó por la detección de partículas cuya existencia había sido predicha con la anterioridad, en ocasiones con décadas de anticipación. Lina, ¿tenemos por ahí algo en este momento que nos están visitando? Nada, bueno. En ocasiones, decía, son incluso predichas con antelación como de 10 décadas y más allá. También los científicos, o como el caso, por ejemplo, del bosón de Higgs, que desde el 60, o sea, 60 años hoy llevamos de ese cuento, ¿no? Digamos, también los físicos se han encontrado con una gama inmensa de partículas que nadie esperaba. Me refiero a 5 partículas del primer grupo. Estas las citaré en orden de aparición: el neutrino, el mesón pi, el antiprotón, los quarks y desde luego el bosón de Higgs. Doctor Hernández, ¿esas partículas que acaba de nombrar funcionan en realidad? Todas esas partículas, como he dicho al comienzo, han sido descubiertas y en los aceleradores de partículas, por ejemplo, especialmente en el Gran Colisionador de Hadrones en Europa que hablábamos ahora. Esta máquina no es solo el acelerador de partículas más potente que existe, sino también el mayor experimento físico jamás construido en el planeta. Con él, los científicos estudiaron las condiciones de que se encontraba la materia, por ejemplo, poco después del Big Bang, cómo era el comportamiento, e incluso se encontró un nuevo estado de la materia allí, que era descubierta allí entre los gluones y los quarks, por ejemplo, precisamente. Para llegar a estas instancias se hacen colisionar grandes haces de teoría, esto es, reunir todos los campos en una sola teoría, del todo. El sueño de los científicos ha sido precisamente eso, lograr una gran teoría que abarque todo lo que la ciencia tiene. Ejemplo, la equivalencia masa-energía y su ecuación, en una ecuación tan pequeña de apenas 4 símbolos pequeños, y ya dice todo un universo. ¿Cómo llegar a una teoría que se puede expresar también en una sola matriz, una sola matriz, una sola forma o algo así por el estilo? Uno de esos científicos fue el norteamericano y físico teórico Steven Weber, que no fue solo un gigante en física teórica, sino un educador de primera línea y referente cultural de los Estados Unidos. Este científico falleció el 23 de julio del año 2021, o sea, el año pasado, uno de los arquitectos del modelo estándar de la física de partículas y uno de los principales físicos de la segunda mitad del siglo XX. Weber no solo destacó por sus contribuciones a la física de las partículas, la gravitación y la cosmología, fue también un magistral educador, un divulgador científico sobresaliente y un firme defensor de la cultura.
En 1979 recibió el Premio Nobel de Física por la contribución a la formulación de la teoría electrodébil que hablábamos ahora, ¿no es cierto?, con relación a la unificación de los campos y todo. A la teoría cuántica de campos y a la ciencia en general contribuyó enormemente este científico. Doctor Hernández, ¿de qué universidad era ese científico? Bueno, Weber estudió en... Sí, Lina, por favor, gracias. Por acá tenemos un saludito de nuestra ex practicante de acá del CIPA, Flor Zapata Urrego, que dice: saludos desde casa en sintonía. Dios le pague a Flor por recordarnos y aún desde su casa sigue con nosotros aquí en CIPA. Muchísimas gracias, para una profesional maravillosa, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, Flor Zapata Urrego, coterránea, compañera de nacimiento, oriunda de Cañas Gordas. Felicitaciones por su profesión de periodista. Bueno, decía que Weber estudió en la Universidad de Bronx, Instituto de Universidad de Columbia. Un momentico, este Bronx es un colegio en Nueva York, y de ese colegio han salido 8 premios Nobel de Física. Imagínense, de ese colegio. Y entre otros ahí estaba Weber y también otro científico que fue muy famoso con él, que se juntaron más tarde y ganaron el premio Nobel precisamente. También estudió en el Instituto de la Universidad de Columbia, se graduó en la Universidad de Cornell y se doctoró en la Universidad de Princeton, o sea, en el ombligo del mundo, ¿no? Este es un científico increíble. Él veía la ciencia como una red jerárquica de principios que se van explicando en términos de otros más fundamentales. Esa convergencia explicativa era para él indicio de la existencia de una teoría final, o teoría del todo, el verdadero motivo de su obra científica. Trabajó en las universidades de Texas, en Austin, de Harvard, en Boston, en Berkeley, en Berkeley precisamente, Instituto Niels Bohr en Copenhague, en Dinamarca, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Boston también. Escribió muchos libros, entre ellos hay uno considerado el mejor de todos y también, para mi gusto, el mejor divulgador de divulgación científica. Este libro fue llamado Los 3 primeros minutos del universo, un clásico en divulgación que 40 años después sigue siendo una de las cumbres indiscutibles del género de la divulgación científica. Yo se lo recomiendo, por favor, si lo pueden conseguir, léanse este libro, que es maravilloso, donde está la esencia precisamente de todo esto del modelo de partículas. Realmente otro científico muy grande que fue Murray Gell-Mann, que creó la cromodinámica cuántica, que hizo posible entender cómo funcionaban los quarks por dentro, todas sus características de color, de masa, de no sé qué. Fue un tipo también interesantísimo que con Weber hicieron una pareja maravillosa. Ellos fueron pues siempre buscando. Hay otro libro, por ejemplo, a mi parecer excelente, es el que se llama El problema de la mecánica cuántica, y está expresada precisamente esta enorme teoría allí en ese libro. También sus artículos científicos, que son muchos, profundos y espectaculares. Con toda su autoridad científica abogó por la construcción del supercolisionador y superconductor, un gigantesco acelerador de partículas proyectado en Texas con unos 100.000 metros de largo, o sea, 100 kilómetros, que el Congreso de los Estados Unidos no apoyó, desgraciadamente, y hubiera superado a Europa, esto fue antes del CERN, ¿no?, de crearse el CERN. Ya los norteamericanos iban a crear este gigantesco. Este apenas, el de Europa, tiene 27.000 metros de largo, mientras que este sería 100.000. 100.000. Así que entonces esto pues no hubiera sido gigantesco. No se sabe si más adelante. Claro que es que lo que cuesta eso es espantoso. Digamos que debería haber, este Congreso debería haber alcanzado las energías de 3 veces superiores a la del gran colisionador de hadrones de Europa, imagínense. O sea,
Mientras que este tenía 27.000 metros, como digo, el otro con ese mayor alcance daría 3 veces más la potencia que estamos hablando de este acelerador en Europa. Bien, queridos amigos oyentes, una vez agradecimiento y el de mi compañero, también el de Lina, por la sintonía que están con nosotros. Sabemos que no han escrito hoy nada, pero sí sabemos que ahí están presentes, porque Internet siempre muestra una cantidad de gente allí presente escuchando. Les agradecemos la sintonía y los esperamos para el próximo miércoles con otro programa científico para ustedes. Soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas y director del programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, donde espero que nos llamen al teléfono 322-677-3231, que es el teléfono del CIPA, donde pueden entrar a hacer preguntas, las que quieran, o proponernos temas o lo que sea. De todas maneras, estaremos aquí para ustedes con mucho gusto, en lo posible, para hacer que su intelecto y el nuestro se unan para una mejor ciencia. Muchísimas gracias, y gracias a mi compañero el doctor por estar hoy también conmigo aquí en el programa. Y por favor, despida usted, doctor, el programa. Muchas gracias, doctor Hernández, por acompañarme en este programa. Gracias a todos los videoyentes, sintonizantes y amigos del mundo. Gracias también a Soledad Isabel Carvajal Armario, directora ejecutiva de CIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia. Muchas gracias a Abraham Barrila Saavedra, director de Radio CIPA Estéreo. Gracias también a Lina María San Martín Badilla, profesional de locución, quien nos acompañó durante este programa en el máster. Muchas gracias a Ana Milena Aguirre, practicante de periodismo. Hoy, con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos. El derecho de autor es sagrado y universal, hace parte de los derechos humanos, saico asipro. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas. Aquí finaliza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. Escúchelo en Radio CIPA Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia.